Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana estamos continuando con lo que es el avance de nuestra unidad. Estamos analizando lo que es la crisis oligárquica y la guerra del Chaco. Bueno, la temática del día de hoy vamos a hablar justamente de lo que es la guerra del Chaco. Vamos a empezar como siempre estableciendo los antecedentes que son muy importantes. En 1930 se daba por finalizado el mandato de Hernando Siles mediante un golpe militar. Y una vez convocado a elecciones, prácticamente fue elegido Daniel Salamanca. En su momento tuvo que enfrentar una crisis económica, esto principalmente debido al desempleo, tanto en las ciudades como en los centros mineros. El presidente, para poder desviar la atención, culpó la situación o de la situación al comunismo, por lo que decidió reprimir los movimientos sindicales y de protesta popular. Con el propósito de desviar la atención de la opinión pública hacia problemas externos, Salamanca inició un plan de ocupación de la región del Chaco. Hasta entonces, esta extensa región permanecía casi despoblada, contando solo con algunos fortines militares que demarcaban una frontera a límites inexactos entre Bolivia y Paraguay. De esa manera, habiéndose lo propuesto o no, la política adoptada por Salamanca condujo a la guerra con el país vecino. Al momento de iniciarse el conflicto, las condiciones para ingresar en la guerra eran negativas para Bolivia. Uno, teníamos una crisis económica y social. El ejército no estaba preparado. Tercero, no había caminos hacia el Chaco y no había una política exterior coherente, es decir, que nos lleve prácticamente a tener mucho cuidado en el aspecto bélico como tal. El conflicto se dio básicamente en la laguna Chuquisaca, que prácticamente inició con el avance de las tropas bolivianas para luego, un mes después, ser ocupada por los paraguayos. Y de esa manera el presidente Daniel Salamanca ordenó la movilización de tropas al Chaco y tomó tres fortines paraguayos y declaró la guerra. El conflicto bélico tuvo cuatro etapas. La primera etapa se dio donde las tropas de ambos países fijaron posiciones en el amplio frente de combate. Los paraguayos atacaron el fortín de Boquerón, defendido por 448 soldados. Luego de un mes de combate, lograron ocuparlo. La segunda se dio un avance paraguayo que hizo retroceder al ejército boliviano dirigido por el general alemán Hans Kunt. Las principales batallas de esta etapa fueron Nanagua, Campo Grande, Alihuata y Campo Viejo. La tercera etapa, en 1934, se organizó el ejército boliviano que llegó a alcanzar algunas victorias, como la de Cañada Strongest. Sin embargo, el avance paraguayo pronto se hizo imparable y prácticamente venciendo a Bolivia en Picuiba y El Carmen. Y la cuarta etapa, entre enero y 1935, las fuerzas bolivianas lograron detener a los paraguayos. Tras el triunfo de Villamontes, se recuperaron territorios ocupados en Santa Cruz y Tarija como tal. Y de esa manera se dio el fin de la guerra. Bueno, en 1935, casi 4 años de enfrentamientos, ambos países estaban agotados económica y moralmente. Bolivia enfrentaba un verdadero desastre en sus finanzas públicas. Los gastos militares consumían prácticamente bastante presupuesto nacional y la deuda exterior e interna del país se creció astronómicamente, es decir, que prácticamente estábamos en una crisis muy inmensa. En ese sentido, a nivel diplomático, la posición de Paraguay estaba debilitada, así que en 1933 la Sociedad de Naciones había enviado una comisión tanto a La Paz y Asunción con el propósito de concentrar un alto al fuego. En Bolivia esta comisión encontró una actitud favorable, pero en Paraguay se negó a negociar. Por tal razón, la comisión acusó a los líderes paraguayos de ser los culpables de que el conflicto continúe y amenazó a este país con imponerle un embargo de armas, además de sanciones económicas. En ese sentido, se intimó al gobierno de este país a aceptar un armisticio. El 13 de junio de 1935, en Buenos Aires, se llega a un acuerdo y al día siguiente se produce el alto al fuego como tal. En ese contexto, es importante conocer cuáles fueron las consecuencias de la guerra del Chaco y es muy importante. Bueno, lastimosamente, cuando concluimos la guerra del Chaco, Bolivia prácticamente se inundó en un sentimiento de frustración y bueno, para los combatientes la derrota se había debido a dos causas fundamentales. La sensación de que se había combatido por intereses ajenos a la nación. En un contexto, prácticamente nos damos a entender que prácticamente eran dos compañías que estaban detrás de la guerra, las compañías Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, que prácticamente pensaban o se pensaba que estas compañías estaban detrás de estos ejércitos
para apropiarse de las zonas petrolíferas. Segunda causa, el reconocimiento de que el viejo sistema de clases y razas no permitía una articulación en nuestra nación y por ende obviamente no se podía tener coordinaciones entre los oficiales en la guerra del Chaco. Esta situación dio lugar a dos fenómenos muy interesantes. La primera, la conformación de nuevos partidos políticos de tendencia marxista y nacionalista, y por otra parte se dio una ruptura de carácter generacional. Muchos oficiales jóvenes consideraron necesario intervenir en la política para imponer reformas sociales y económicas de carácter patriota, y que más adelante van a obviamente cumplir con este sueño. En este conflicto del Chaco también hubo consecuencias económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, prácticamente la oligarquía de ese tiempo, conformada por varones de estaño y los terratenientes, perdió el poder, que detentaba desde la segunda mitad del siglo. Una visión panorámica de la situación de Bolivia en ese momento histórico presentaba los siguientes problemas. Por ejemplo, en lo económico, la producción minera se había visto duramente afectada por la crisis de 1929, tuvo que enfrentar la disminución de suministros a raíz de la guerra y la movilización de tropas. Y también la agricultura se prácticamente resintió por la falta de dinero. En lo social, tenemos que el gobierno libró una auténtica guerra interna contra las comunidades campesinas que se resistieron al ocultamiento de sus jóvenes. En lo político, después del revolcamiento de Salamanca, se realizaron elecciones prácticamente, donde en su momento ganó Franz Tamayo, pero este no pudo asumir la presidencia debido a que un grupo de jóvenes militares dio un golpe de Estado, derrocando a Salamanca. Con este golpe se inició un periodo de gobiernos militares que prácticamente quebraron este monopolio de estos partidos. En ese contexto vamos a ver un dato interesante, que es el corralito de Villamontes. En 1934, ya casi al final de la guerra, Salamanca viajó a la localidad de Villamontes en el frente de combate, con el propósito de acordar un cambio en la comandancia general del ejército. Sin embargo, se encontró con una rebelión de oficiales que lo obligaron a renunciar, dejando al gobierno en manos de su vicepresidente Luis Tejada Sorzano. Y este hecho fue llamado como el Corralito de Villamontes. Tejada Sorzano tuvo una gestión muy efectiva ya que logró concertar un acuerdo de gobierno con los principales sectores opositores y refinanciar la campaña bélica. Sin embargo, su régimen no logró el apoyo político y al concluir la guerra, una huelga general impulsada por la Federación Obrera del Trabajo logró su deslocamiento. En ese contexto entra al poder el coronel David Toro, apoyado por un grupo de oficiales, se hace cargo de la presidencia e inaugura un periodo llamado como el periodo de socialismo militar. El gobierno de Toro prácticamente mostró una nueva realidad política en nuestro país. Ahora, no solamente trabajó al margen de los intereses de la oligarquía, sino que buscó la participación activa también de los sectores populares. Durante el gobierno se estatizó la Stanley, se creó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se decretó la sindicalización obligatoria. Toro fue depuesto después de desacuerdos con el sector de oficiales que lo apoyaba y Germán Buch asume la presidencia después de Toro. En ese contexto, en 1900, el presidente Buch prácticamente en 1938 convoca una convención nacional que se encargará o encargó de hacer reformas a la constitución política del Estado. En esta convención se planearon reformas importantes para el Estado, especialmente desde el punto de vista económico y el bienestar social. Otro asunto importante fue la resolución, o prácticamente esta asamblea, se encargó de definir los términos del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay, país con el cual se había concertado el alto fuego 3 años atrás. Y lo más importante que destacar es que aquí se dio por primera vez la participación de obreros y dirigentes sindicales, nombrados por sus organizaciones, que es un dato muy importante. Después de la guerra del Chaco, prácticamente vamos a tener un cambio de ideología como tal. Tras el sentimiento de frustración que vivimos en la guerra del Chaco, prácticamente fueron surgiendo creaciones literarias referidas al conflicto. Las obras producidas entonces fueron realizadas por diferentes autores que en su momento fueron conocidos como la generación del Chaco. Se los identifica como una generación por dos razones. La primera, todos ellos, a pesar de tener diferentes puntos de vista, compartían la experiencia de la guerra, ya sea de una u otra manera habían participado del conflicto. La segunda, compartía una visión de futuro del país, aspirando a la superación de los defectos y estigmas que habían ocasionado la derrota. Los principales autores de esta generación fueron tres, vamos a mencionar algunos. Óscar Cerruto describe los conflictos sociales internos que vivió el país durante la guerra.
Augusto Céspedes con la obra Sangre de Mestizos, en uno de ellos también llamado El Pozo, ha sido traducido a varios idiomas y figura como una de las mejores obras literarias latinoamericanas de todos los tiempos. Jesús Lara con Repete y Augusto Guzmán con Prisionero de Guerra son otros autores que se consideran referentes a la narrativa de Chaco. Por un lado, los indígenas, quienes se asumieron como protagonistas del desarrollo nacional, y por otro lado, los intelectuales, llamados a ser los conductores de la transformación, prácticamente se convirtieron en los protagonistas después de la Guerra del Chaco. En ese contexto, después, y con la influencia de la Guerra de la Generación del Chaco, prácticamente surge una corriente ideológica llamada indigenismo, que tenía como temática central al indígena y al paisaje altiplano boliviano. Esta nueva corriente propuso un frontal rechazo a los modelos europeos que predominaban en el gusto artístico de la sociedad oligárquica de ese momento. Y bueno, la figura más importante de la pintura indígena en nuestro país fue el potosino Cecilio Guzmán de Rojas, que después de formarse en academias europeas, regresó a Bolivia y tomó como temática central de su obra la reivindicación del indio, específicamente de Aymara y la mítica de los paisajes del altiplano boliviano, que caben destacar. El indigenismo también, aparte de tener influencia en la pintura, también se vio bastante en lo que es la escultura, entre los cuales destaca Marina Núñez del Prado. Igualmente, lo que querían era mostrar el motivo indígena, el realismo nativo y el modernismo en la escultura. Y finalmente tenemos el indigenismo en la literatura. En la mirada de la generación del Chaco, la exclusión social, la opresión indígena se transformó en un problema central para la consolidación de la nación y su crecimiento futuro. De esta forma, esta corriente literaria significó un estímulo para la narrativa indigenista. Uno de los precursores del indigenismo literario fue Alcides Arguedas con Raza de Bronce, considerada una de las novelas más importantes de Latinoamérica. En esta obra se reivindica al indígena como víctima de una orden de injusticia por parte de la hacienda. Prácticamente aquí aparece el latifundista como un opresor moral decadente, mientras que el indio muestra como un ser puro y naturalmente inocente. También tenemos la participación de Bautista Saavedra, que con su estudio sociológico, el AIU, postulaba la necesidad de civilizar al indígena mediante la educación. El cambio que se produjo tras la guerra de Chaco fue que las nuevas obras optaron por tomar la figura del indio como una intención reivindicatoria. De esta manera se promovió un proyecto o tesis sobre cómo debía reformarse la situación del indio en la sociedad. Y bueno, en ese contexto hemos visto diferentes figuras literarias referidos a lo que es el indigenismo en Latinoamérica, que es muy importante tomarlo en cuenta porque estas son consecuencias de la guerra del Chaco. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.